viviendo. Claro, porque mira, fíjate, y tampoco es que la mujer esté en el hogar por estar, porque hay mujeres dentro del hogar y su oficio es la pantalla, las redes, o el lujo, o la vanidad, o las paredes, o la casa. Estamos hablando de una mujer. Usted me está diciendo que hay mujeres que lo que viven en una pantalla en el hogar. Claro, que están por estar. Claro, porque dentro del hogar nosotros estamos no para estar, sino Johanny, nosotros estamos para edificar. Usted tiene que saber que hay mujeres que la están viendo y que posiblemente digan muchas cosas de usted. Claro que sí, no importa. Nosotros tenemos que entender. La mujer debe llevar. La pregunta que continúa es: ¿puede la mujer pastorear? Pensé que íbamos a hacer un programa aparte para eso. Bueno, David, vamos a dejarlo ahí. No lo vamos a dejar aquí. Claro que no. Pero vamos a ver la que me pega. ¿Puede la mujer pastorear? Bueno, la mujer puede pastorear porque hay muchas pastoras. El punto está si es el orden que muestra la palabra de Dios. Y pues decir que una mujer se convierte en pastora sin ser su esposo, el pastor, el centro, la cabeza, es decir, que la mujer ha pasado a ser la cabeza y el hombre ha pasado al segundo plano. Eso no se puede negar. ¿Qué hace un pastor dentro de una congregación? Es el principal, el que dirige las operaciones eclesiásticas y así por el estilo. Es el que toma decisiones. El que toma decisiones. ¿Verdad? Es el que está al frente, es el líder principal. Pues cuando dentro de un matrimonio la mujer toma este lugar, se debe tener mucho cuidado, porque también este diseño de liderazgo se va a extrapolar. Dios le bendiga de manera especial. Le habla a su amigo y hermano evangelista Julián Misael. Hoy me siento más que contento. Hoy la casa está reluciente porque hoy tenemos una princesa, la reina de Jehová, aquí en nuestro programa Paso a Paso por la Biblia. Yo no voy a decir su nombre porque eso le corresponde a ella presentarse, pero hoy estaremos hablando un tema muy interesante. Antes de empezar nuestro tema, como siempre, te vamos a pedir que vayas a tu lado izquierdo, active la campanita, te suscribas a nuestro canal, nos dejes un fuerte like, comente y comparta, porque así este mensaje, estas enseñanzas que estamos dando a través de estos medios van a seguir expandiéndose y así tú vas a ser parte de edificar a más personas. Pero sin más preámbulos, vamos a permitir que nuestra hermana Pastora Johanny se presente. Su hermana Johanny, Dios les bendiga a todos. Un abrazo de parte del Señor. Damos gloria a Dios por este programa, por este varón, por todo lo que aquí se está haciendo y por todo lo que aquí se hará. Amén. En el nombre de Jesús. Así que vamos, suscríbete a nuestro canal y empecemos. Bien, Dios bendiga de manera especial a nuestra hermana Johanny. Johanny, hoy vamos a estar hablando de un tema muy peculiar, que yo sé que a veces trae controversia entre las mujeres. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema una mujer de Dios, o qué es una mujer de Dios, y me gustaría que tú empieces explicando qué define a una mujer de Dios, cuáles son sus características en esta sociedad que vivimos. Bueno, una de las cosas más importantes que entiendo que deben definir a la mujer de Dios es como habla Proverbio 31, el temor a Dios. El temor a Dios es fundamental en la fe de una mujer, porque el temor a Dios va a marcar la diferencia entre aquellos que dicen ser y quizás no son. Porque el temor a Dios va a marcar tu conducta, va a marcar tu moral, tu estilo de vida, tu fe, lo que está interno, pero va a marcar también lo externo, va a marcar todo lo que está alrededor de ti. Entonces, la mujer de Dios definida por un temor reverente a Dios y por un deseo apasionado, que desde ayer estoy enamorada de esa palabra, la vi predicando hoy de ese tema. Deseo apasionado por glorificar el nombre del Señor. Y discúlpenme, ustedes van a ver unos videos que yo le hice a Johanny. Johanny es una tremenda predicadora. Ella predica en escuela, predica en iglesia, predica donde usted le diga que predique.
ella va y predica, es una mujer muy apasionada. Pero antes de seguir con el tema, yo quiero hacerle varias preguntas referentes a su vida. ¿Qué tiempo tiene usted en el Evangelio? Alrededor de 18 años. ¿18 años? Ah, no, pero tú tienes una vida, pues tenía 18 años, ¿no? 19, cuando me convertí. 19 cuando se convirtió. 19 años. Ahí me alcanzó la gracia del Señor. ¿En qué edad fue que paró el tiempo para usted? No ha parado el tiempo porque usted... No, para nada. Se ve todavía como de 19 no, años. Para nada. La veo como de 19 todavía. Veo como que hay una... La gracia del Señor. ¿Qué tiempo tiene casada? Nosotros tenemos 16 años. Es decir, que usted se convirtió nos casamos a los 19 y a los 22 ya estaba comprometida. A los 22 años nos casamos. Ay, Padre Celestial, Señor. Así es. ¿Y que, a qué se dedica su esposo? Él es contable, administrador, plomero, cocinero, enfermero. Es un hombre polifacético, esa es la palabra. Sobre todo un hombre de Dios. Un hombre de Dios. ¿En qué iglesia se congrega, hermana? En la iglesia de mi esposo, ¿dónde más? En la iglesia de su esposo. La iglesia bíblica en Mesías. ¿Cómo se llama su iglesia? Iglesia bíblica en Mesías. ¿Cuántos hijos tiene, sierva? Tres hombres. 3 hombres, no tiene hembra. Por ahora no. No ha decidido buscar la hembra todavía. Dios es que decide, Dios que sabe. Tiene que buscar esa muchacha porque una familia sin una hembra no cuadra. Tiene que cuadrar como yo, que ya yo Hay una que soy yo. No, pero aparte de esos 3 varones me tienen emocionado. Amén, amén. No se me van a quitar. Digo, usted es la reina de esa amén. casa. ¿Cuándo usted descubrió que su talento, su don era la predicación? ¿A qué tiempo, ya estando en el Evangelio? Bueno, déjame aclarar esa parte. Todo lo que nosotros tenemos y recibimos es una gracia de Dios. Amén. Y se sostiene por la misma gracia del que llama y del que da el don, como tú decías. Amén. Y yo desde que me convertí, yo me enamoré de la palabra del Señor y siempre me gustaba compartir la palabra. Y yo he tenido la experiencia de verla predicando unas cuantas veces en nuestra iglesia y veo que hay una pasión. Ella siempre me invita también a los lugares que ella va a predicar. Yo siempre voy y la apoyo. Siempre está dispuesto, sí. Me gustaría que usted ahora sí nos vamos a desplayar hablando del tema de las mujeres. Yo quiero que hablemos un poco acerca de las mujeres estribadas en varios puntos, tanto la mujer soltera, la mujer casada y los puntos de una mujer. ¿Cuál es su percepción de la juventud ahora femenina que está subiendo en la iglesia? Que van a ser nuestros sucesores en el mañana, la generación que viene. ¿Cuál es su percepción? Bueno, entre los jóvenes hay ahora mismo una necesidad muy grande de ellos afianzar y reconocer su identidad como género, como persona, es decir, la jovencita como joven, como hembra, pero también su identidad como hija de Dios, o sea, su identidad en el Señor. Porque solamente cuando tú tienes un concepto, un conocimiento muy claro y firme de Dios en tu vida, tú vas a poder contrarrestar toda la confusión que hay en este mundo hoy en día, que está penetrando la iglesia. Porque recuerda que la iglesia es una comunidad de fe, pero cada creyente tiene una vida individual. Y dependiendo de las ventanas que tú abres en tu vida y de cómo tú desarrollas tu vida ante un mundo que tiene una corriente, una filosofía de vida contraria a Dios, de espalda a Dios, dependiendo de cómo tú haces eso, tú vas a poder pues crecer como un creyente o como una generación diferente para el Señor. Es decir, el pastor puede hacer un esfuerzo, los líderes pueden hacer un esfuerzo, pero las familias están quebrantadas por el ritmo, por la corriente del mundo. Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo las redes sociales están influyendo, cómo la música, cómo la moda están influyendo en los jóvenes, en las niñas, en las adolescentes. Entonces tú vas a ver muchos cambios que están entrando dentro de la iglesia y que nosotros tenemos que apoyar, fortalecer con la oración, con la palabra, pero también mostrándole quiénes son ellos en el Señor, cuál es el llamado que ellos tienen en el Señor, con una visión hacia la eternidad. Yo tengo una inquietud que
me tiene un poco preocupado hace un tiempo. Yo mayormente escuchaba o he escuchado, como profesor que soy en la escuela, de jóvenes que le dicen que sus padres le dicen, tú tienes que estudiar para que no le aguante a ese hombre. Veo como que la generación pasada, que son los padres, que crecieron de una manera, están haciendo que sus hijos tengan una mentalidad distinta a la que ellos tuvieron en aquel tiempo. Nosotros anteriormente veíamos que las mujeres eran más dóciles, pero ahora estamos viendo como un feminismo que está arrastrando a la juventud. Y eso puede leerse, puede vaticinarse como que la sociedad que viene puede correr peligro. ¿Qué influencia tiene el feminismo en esta generación? Y me gustaría que usted sea práctica en la forma de explicar ese punto. Claro. Si tú, por ejemplo, dentro de la congregación, vamos a poner, tú tienes una hija, tienes tu hija dentro de la congregación, tu hija está en los ministerios, participa, célula, grupo de jóvenes, está ahí siendo formada en la congregación, va quizá 2 veces, 3 días a la semana a la iglesia, a la congregación, pero en la casa, que es donde tu hija desarrolla su vida, tú permites que toda la información, el adoctrinamiento que hoy se está dando en cuanto a temas como el feminismo, como la rebeldía de la mujer o la revolución en la mujer contra las cosas establecidas o contra el machismo o contra impedimentos a su libertad, si tú dejas que todo eso alimente la mente de esa joven, es decir, dentro del hogar, tú vas a tener un bloqueo en lo que se está formando dentro de la congregación, porque recordemos que la familia es el primer escenario. Entonces, si nosotros vemos el mundo hoy en día, como tú dices, lo que se está desarrollando es todo un ambiente para que haya dentro de nuestra generación un cambio de mentalidad total, de irreverencia, de irrespeto, no solo hacia el género masculino, sino hacia toda autoridad, hacia todo tipo de autoridad, empezando por los padres, empezando por los maestros, empezando por el pastor, empezando por gobernantes. Entonces, el feminismo ha influido bastante. ¿Por qué? Porque eso trae incluso un cambio de roles dentro de la mujer y el hombre. Sí. Eso trae un menosprecio hacia también el género masculino. Eso trae un engreimiento en nuestras jovencitas, mujeres. Y eso trae pues una decadencia en el verdadero desarrollo de la mujer de Dios, de la mujer como creación de Dios. Entonces, el orgullo y todo lo que esto produce en la mujer, la distorsión, el egoísmo que se levanta, un egoísmo y una falta de amor, de tal modo que hoy en día las mujeres, apoyándose en el feminismo, promueven el aborto. Es decir, que se ve una mentalidad de provista de amor hacia el prójimo o hacia un prójimo tan cercano como tu propio hijo. Sí, y hablando en ese ámbito, yo quiero mayormente ir adentrándome donde yo quiero llevar el punto. ¿Cuál es el peligro de la ausencia de la mujer en el hogar? Nosotros ahora estamos viendo que los sueldos, no solamente en nuestro país, República Dominicana, sino en otros países, donde el papá y la mamá están afuera y de alguna otra manera hay una ausencia de ambos. Pero como el enfoque hoy es en cuanto a la mujer, usted sabe que antes era viceversa. Antes el hombre era que estaba en la calle trabajando. Ahora tenemos al hombre, a la mujer. La mujer llega cansada, la mujer llega un poco más estropeada porque aunque la mujer ha querido asumir el rol del hombre, también ha seguido con su rol de mujer y esos dos roles de alguna otra manera están produciendo problemas. ¿Cuál es el peligro de que la mujer ocupe el rol del hombre como suplidora, como la figura, en algunas ocasiones, la figura paterna? ¿Qué puede producir eso? ¿Qué problemas representa de manera social el hecho de que la mujer caiga en ese ámbito? Claro, eso puede traer una decadencia en el matrimonio, en los hijos, en el rol propio de la mujer, porque de algún modo tú descuidas algo. Y eso ha sido producto de lo que me preguntabas del feminismo. Es decir, la mujer
para sentirse útil o a nivel, o que está llenando la expectativa de la sociedad. Y todo esto procede también del deseo y el sentimiento de nosotros crear una apariencia y querer encajar en el diseño que tiene una sociedad perdida bajo el pecado. Pero cuando tú quieres encajar en el diseño que tiene Dios en la palabra, tú no te vas a ir por estos caminos. Entonces, dentro del hogar, la mujer tiene un rol esencial como esposa, como madre, como sierva y ministra del Señor, porque la mujer también es llamada por Dios. Amén. Como ministra del Señor, con dones espirituales, para edificar no solo su hogar, sino para levantar para Dios pueblos, multitudes que sigan al Señor por el testimonio y también por la dirección de esos dones espirituales o el ejercicio de esos dones espirituales en la mujer. Entonces, cuando nosotras estamos fuera de la casa, dentro del hogar, lo que se va a dar es como una condición mecánica. Yo no sé si tú has podido ver este ritmo de vida mecánico que hoy se está viviendo dentro de los hogares, claro que sí, donde los hijos cumplen una rutina, el esposo cumple una rutina, todos cumplimos un horario, estamos dentro de bajo un mismo techo, pero no hay unidad, no hay coinonía, no hay relacionamiento, no hay lazos fuertes, no hay fundamento, no hay tiempo para la familia. Entonces, lamentablemente la sociedad ha llegado a un punto de tanto pues deterioro, que el hombre muchas veces ni siquiera está en el hogar. O sea, tenemos casos incluso de madres solteras que están con sus hijos y tienen que salir a buscar el alimento. Esto produce muchas veces que tengamos hijos rebeldes, porque desde pequeños han estado o en manos de abuela. Y disculpa, tú sabes, yo trabajo en la escuela. Y el otro día yo mandé a buscar a la madre de un estudiante y la madre del estudiante no fue. Eso fue hace unos meses atrás. Y la madre decidió ir antes de ayer. Y yo no sabía que yo la conocía a la mamá. La mamá me dijo, pero Misael. Y nos saludamos. Yo no sabía que ella era hija de esa madre. Y yo le dije, usted sabe que su hija no hace clase, no asiste a la escuela, falta mucho a la escuela. Ella se cayó y me dijo, ¿cómo que ella no asiste a la escuela? Ella no vino el jueves. Yo le dije, ¿cómo que no? Si ella salió con el uniforme? Y la muchacha bajó la cabeza. Yo dije, no, aquí ella no estaba. Porque yo estuve casi 3 horas en el curso y ella no estuvo. Y me dijeron que ella mandó una excusa, que estaba enferma. Ella no estaba enferma porque fui yo misma que la mandé a la escuela. Fíjate. Y en este caso, la mamá me dice que trabaja mucho, que ella tiene que trabajar, pagar el colegio y que la deja a ella que no haga ningún tipo de oficio. Entonces, cada vez que yo le hablaba a ella en cuanto a su madre, ella me decía que su mamá no la quería, que su mamá la odia, que su mamá esto. Y yo descubrí, mediante lo que la mamá me dijo, que la mamá la trata súper bien, que la mamá, ella me dijo que ella no quiere que su hija pase lo que ella pasó, pero ella no queriendo que su hija pase lo que ella pasó, lo que está, no sé qué tipo de persona que está criando, porque está criando una persona que de alguna otra manera en el mañana se va a ver desarmada ante la sociedad, ante el mundo tan cambiante que nosotros estamos viviendo. Claro, porque mira, fíjate, y tampoco es que la mujer esté en el hogar por estar. Porque hay mujeres dentro del hogar y su oficio es la pantalla, las redes, o el lujo, o la vanidad, o las paredes, o la casa. Estamos hablando de una mujer. Usted me está diciendo que hay mujeres que lo que viven en una pantalla en el hogar. Claro, que están por estar. Claro, porque dentro del hogar nosotros estamos no por estar, sino nosotros estamos para edificar. Usted tiene que saber que hay mujeres que la están viendo y que posiblemente digan muchas cosas de usted. Claro que sí, no importa. Mira, nosotros tenemos que entender que Dios nos creó con utilidad. O sea, la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Efesios, que nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. El creyente es el único ser que nunca está desocupado. Porque nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser siempre está
en adoración y atento a la voz del Señor. Así debe ser. Amén. Cuando tú estás en el hogar como mujer, tú estás para edificar. El que edifica está construyendo. Entonces tú estás, aún no está el esposo, aún no están los hijos, tú estás construyendo. Tú eres una mujer de oración, tú eres una mujer que está velando, tú eres una mujer que está atenta a las necesidades de tus hijos, tú eres una mujer que está conectada al Espíritu Santo, donde cosas como las que tú estás comentando de esa madre, el Espíritu Santo te las revela antes de que la hija te la diga. El Espíritu Santo te hace entender que tus hijos están caminando en caminos de engaño, cuando te mienten, cuando quieren burlarte. Pero también la mujer en el hogar está creando ese ambiente junto a su esposo, ese hogar confortable, ese hogar de paz, ese hogar que suple las necesidades emocionales y espirituales de sus hijos, no solo comida. Ahora, yo tengo una pregunta. Me gustaría que tú lo expliques en términos prácticos. ¿Qué significa que la mujer sabia con las manos edifica su casa y la necia con sus manos la destruye? Eso está en Proverbios 31. ¿Cómo una mujer en pleno siglo XXI debería de entender ese texto y llevarlo a la práctica de la vida real? O sea, la mujer sabia edifica. Ajá. La necia Con sus manos. ella misma es instrumento de derribar la casa. Y para nosotros entender un poco este punto de, pero ¿quién es la mujer que tiene la posibilidad de edificar su casa? Porque muchos quieren minimizar el papel de la mujer. Pero fíjate cómo la palabra de Dios dice que la mujer tiene la posibilidad de edificar su hogar. Wow, eso está profundo. Y está hablando a la mujer eso con está claridad. Eso está pero tú tienes que irte al corazón de Dios, porque Dios hizo a la mujer y Dios no hace nada sin propósito. Y cuando tú vas a Génesis, dice que Dios, no hallándose ayuda idónea para el hombre, trae a la mujer. Y cuando tú vas a algunas versiones en ese texto, que me gustó mucho una versión que hallé, dice, no se halló complemento. Y tú ves como cuando tú tienes todo como un rompecabezas armado, pero te falta una pieza. No se hallaba complemento para el hombre. Entonces Dios crea a la mujer, se la lleva a Adán, y Adán termina diciendo, ahora sí, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y son una sola carne. Entonces aquí está en el propósito de Dios, en el llamado de Dios, porque la mujer tiene la posibilidad de edificar su hogar. La mujer es una mujer capaz, racional, intelectual, polifacética, creativa, sensible a la voz del Señor. Es una mujer que está preparada por Dios para complementar al hombre con lo que pueda faltar. Si un hogar se destruye, ¿quién es el culpable? Entonces, bueno, en esa parte nosotros no podemos decir ahora el hombre o la mujer, porque eso va a depender. Ok, mayormente. Ahora, ¿qué sucede? Discúlpeme, de parte del Señor, ¿quién tiene más rango de autoridad dentro de la casa, hombre o mujer? Entonces, el rango de autoridad por encima de todos los miembros en el hogar recae sobre el hombre. Sí, no, me voy a tratar de explicar. Está bien, rango de autoridad no. ¿Quién tiene mayor influencia en el hogar, hombre o mujer? Okay. Ahora sí. La influencia la tiene la mujer. Ay, sí. La influencia la tiene la mujer, es la que más pasa tiempo. Pero vamos a volver al tiempo de edificar. Edificar no se hace de la noche a la mañana. De hecho, la Biblia habla de edificar y dice que cuando tú vas a edificar una torre, que tú haces? Planifica, te detiene. ¿Qué voy a hacer? Tengo las herramientas. Eso tiene que hacer la mujer con sus hijos. Eso tiene que hacer la mujer con su matrimonio. Eso tiene que hacer la mujer con su ministerio. O sea, nosotros estamos constantemente viendo en Dios qué Dios quiere de mi hogar. ¿Qué puedo yo? Mira, la mujer virtuosa de Proverbios 31. ¿Qué bien puedo? Dice que ella le da bien todos los días de su vida. Es una inspiración diaria de la mujer ser herramienta de bendición sobre su casa, canal de luz sobre su casa, canal de la voz de Dios sobre su casa. ¿Para qué? Para edificar, no para enorgullecerte, no para tomar la posición de tu esposo, porque la mujer no necesita la posición del hombre para entender que Dios la creó con un propósito. Es que la mujer no necesita esa posición. ¡Rompe! Y por eso, realmente, cuando tú tomas la posición de tu esposo, quieres tomarla, tú lo que estás mostrando es que tú tienes una alta deficiencia de identidad. Porque cuando tú conoces tu identidad, tú amas tu identidad. Es decir, que posiblemente, o sea, las mujeres que nos están escuchando, que de alguna otra manera
quieren imponerse en el hogar por encima del esposo, no están identificando cuál es su identidad o están carentes de identidad. Hay una confusión en el llamado y en el ADN de Dios sobre tu vida como mujer. Entonces ahí viene el problema y el choque en el hogar. Y ahí viene... Usted se metió donde yo entonces quería llegar, pero lo último, sí. ¿Cuál es el rol de la mujer como esposa? Como esposa, porque ya hablamos como madre. Ahora me gustaría que usted se enfoque en el lado de esposa. ¿Quién es la mujer en el hogar y quién es el hombre en el hogar y cuál debería de ser su conducta? Claro, no quiero cerrar el tema de la mujer como madre. Y era el caso que hablabas de la estudiante. La mujer como madre es una supervisora de sus hijos, constante. Allá en la iglesia predicaba el pastor el domingo de que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a las oraciones de ellos. Los ojos de una madre tienen que estar sobre sus hijos todo el tiempo. Todo el tiempo. Es una supervisión constante. Por eso se da el caso de que tú vives con tu hijo, de que tú vives con tu hija, pero tú no sabes ni lo que piensa, ni lo que hace, ni hacia dónde está caminando. Porque tú estás ahí, pero tú no estás siendo madre. Ay. Tú no estás siendo maestra de tus hijos. Y tus hijos no son tus discípulos. Entonces, la mujer ya en el rol de esposa dentro del matrimonio, lo primero es que la mujer fue creada para glorificar a Dios. La mujer como esposa, por eso tú ves que cuando la palabra habla de sujeción a la mujer, dice en el Señor. Porque tu primer rol como mujer casada es glorificar a Dios y buscar que tu matrimonio, que tu familia, que tus hijos, que tu esposo glorifiquen el nombre del Señor. Luego de esto hay un orden que es la prioridad y es que la mujer debe estar sujeta o como pudiéramos también decir, ligada, unida, siendo una carne con su esposo, que es su cabeza, como Cristo lo es de la iglesia. Si ese orden no está, usted podrá vestirse, usted podrá tener el estilo que usted tenga, pero eso es un hogar que tiene problemas. Porque el orden de Dios no puede ser sustituido por ningún otro diseño y funcionar igual que el diseño del Señor. Wow. Porque nadie puede superar a Dios. Ahora yo tengo, y en base a eso me gustaría que usted me responda a esta. El apóstol Pablo dice en Efesios, dice, casada está sujeta a su marido, así como en el Señor. Es decir, que el apóstol Pablo dice que si la mujer casada no se somete a su marido, tampoco se está sometiendo al Señor. Ok, vamos a leerlo desde aquí mismo. Okay. Efesios 5:24 dice así. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En Colosenses también habla de la sujeción a la mujer casada y dice en la parte final, como conviene en el Señor. Es decir, las casadas estén sujetas a sus esposos como conviene en el Señor. Discúlpame. ¿Hasta qué punto una mujer casada tiene que estar sujeta a su marido? Y estamos hablando de la casada cristiana y aún también a la no cristiana. ¿Hasta qué punto la mujer casada debe de someterse a su marido? Entonces vamos a responder lo que preguntaste ahorita. Pues aquí está haciendo una relación natural. Si tú eres una hija de Dios, es decir, tú eres iglesia. Okay. Cristo es tu cabeza y tú estás sujeta a Cristo, como iglesia, como mujer. Entonces, del mismo modo que tú estás sujeta a Cristo, del mismo modo lo estarás a tu marido. Aquí lo que quiere decir es algo bastante claro, yo lo veo claro. Si tú estás sujeta a Cristo, tú no vas a tener problema con sujetarte a tu esposo. Si tú estás sujeta a Dios, es como habla la Biblia, perdóname, es como habla la Biblia del amor, para darme a entender. Porque es que aquí hay un problema, porque es que yo no puedo decir que yo me sujeto a Dios y soy rebelde con mi esposa. Eso es lo que trato de decir. Por ejemplo, cuando el Señor habla del amor, el Señor dice con claridad, tú no puedes decir que amas a Dios que no ves y que tú aborreces a tu hermano que ves. Tú no puedes decir que tú estás sujeta a Cristo, que tú eres una sierva de Dios sujeta a Cristo, pero tú a tu esposa lo mira por debajo del hombro. Tú no aceptas su sacerdocio dentro de tu casa. Entonces aquí está diciendo es prácticamente, oye, así como la iglesia está sujeta a Cristo,
tú debes estarlo a tu marido. Pero esto no es una cosa imposible. Esto es algo que Dios mismo hace que el creyente regenerado vaya creciendo en una obediencia al Señor. ¿Y la otra pregunta que me hiciste? ¿Hasta qué punto la mujer debe de someterse a su marido? ¿Puede una mujer que es cristiana someterse a un hombre que es impío? Debe someterse, pero ¿hasta qué punto? Hasta el punto en que su obediencia a su esposo no sea desobediencia a Dios. Tenemos el caso de los apóstoles, ¿verdad? Cuando ellos se les prohibía predicar y quienes le prohibían eran autoridades. Sin embargo, Pedro y Juan dice, juzguen ustedes si es conveniente, que es mejor si obedecer a Dios o a los hombres. Entonces, la mujer tiene que estar clara en esto y con sabiduría, incluso siendo el esposo creyente, van a haber momentos en que la mujer va a tener que sentarse con su esposo, con sabiduría y mansedumbre. Mi amor, esto está mal, esto es pecado. Yo no puedo participar contigo en esto. Por lo que te decía, que primeramente la mujer tiene el llamado elevado de glorificar al Señor. Entonces, por eso la palabra de Dios no nos deja a nosotros desprovistas. Dice que nos sometamos en el Señor. Bueno, entonces, ay, Dios mío, Padre Celestial. ¿Cuál es entonces el deber de una mujer que tiene un esposo no cristiano, que de alguna otra manera ese esposo la golpea, ese esposo la maltrata? ¿Cuál sería su recomendación? Yo sé que esta pregunta es un poco incómoda de responder, pero yo sé que usted es una mujer que está capacitada y que tiene la gracia del Señor para responder. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Hasta qué punto la mujer se vería obligada a actuar en cuanto al divorcio, o habría otro método de una mujer cristiana actual cuando tiene un esposo que es abusador? Bueno, lo primero que te voy a decir con respecto a eso es que yo creo mucho en el poder de Dios para restaurar la familia y el matrimonio. Creo mucho. ¿Usted considera entonces que la mujer tiene que soportar? ¿Lo he vivido? No necesariamente, claro que no. Fíjate, mira, yo crecí en un hogar con violencia intrafamiliar, con agresión física. Es lo que recuerdo de mi hogar. Y pues la mujer en una condición donde peligra su vida debe actuar. Deben haber medidas que puedan procurar la preservación de la vida, de la estabilidad emocional, del bien de la mujer y de sus hijos también. Eso no necesariamente implica una ruptura del matrimonio, porque se debe buscar ayuda, y la primera ayuda que se debe buscar es la del Señor. O sea que nosotros tendríamos que ver la condición de ese matrimonio. A veces la mujer es creyente, pero el hombre no. Pero a veces tenemos una pareja que no es creyente por ningún lado, como en el caso de mis padres. Cuando mi padre estaba en esta condición, pues yo conocí al Señor. Muchas gracias. Wow. Fui la primera en mi hogar de conocer del Señor, y mis padres, estando separados bajo la misma casa, es decir, hicieron una separación dentro de la misma casa, con habitaciones diferentes, vidas diferentes, etc. Ellos entonces comenzaron a oír la palabra, se arrepienten, uno primero, otro después, se convierten al Señor, Dios comienza a tratar con ellos hasta que ellos restauran su matrimonio, y hoy estaban con nosotros predicando en la escuela, ¿sí o no? Amén, ¿Sí o no? Amén. Y muchos años viviendo agresión. Entonces, el punto es con quién estás luchando en contra de esa adversidad que tú estás enfrentando en tu hogar. ¿Estás luchando sola o estás luchando con el Señor? Porque el Señor es poderoso para dar la victoria. Dios es poderoso para transformar el hogar más vil en un hogar de luz y de testimonio, porque lo vemos en su palabra y porque lo hemos vivido. Entonces, hay que tener cuidado de la preservación de los niños, del ambiente de violencia. Hay que buscar medidas, pero con una mentalidad de fe, de que Dios puede hacerlo, de que vamos a buscarle a Él, de que vamos a orar, de que vamos a clamar, a esperar pacientemente en sus promesas y a ver que son almas que Dios puede salvar y que Dios puede restaurar. Amén. Para llegar al último punto que ya quisiera llegar, hablamos 3 puntos: la mujer en la sociedad, la mujer como madre y la mujer como esposa. Nosotros no vamos a abundar tanto en seguir profundizando, porque Joanny está dando un tópico de todas esas áreas.
Mi pregunta final. Vimos que la mujer debe de someterse en el hogar a su esposo y vimos la medida de sometimiento que la mujer debe llevar. La pregunta que continúa es, ¿puede la mujer pastorear? Pensé que íbamos a hacer un programa aparte para eso. Bueno, David, vamos a dejarlo ahí. No lo vamos a dejar ahí. Claro que no. Vamos a ver la que me pega. ¿Puede la mujer pastorear? Bueno, la mujer puede pastorear porque hay muchas pastoras. El punto está si es el orden que muestra la palabra de Dios. Y pues decir que una mujer se convierte en pastora sin ser su esposo, el pastor, el centro, la cabeza, es decir, que la mujer ha pasado a ser la cabeza y el hombre ha pasado al segundo plano. Eso no se puede negar. ¿Qué hace un pastor dentro de una congregación? Es el principal, el que dirige las operaciones eclesiásticas y así por el estilo. Es el que toma decisiones. El que toma decisiones. ¿Verdad? Es el que está al frente, es el líder principal. Pues cuando dentro de un matrimonio la mujer toma este lugar, se debe tener mucho cuidado, porque también este diseño de liderazgo se va a extrapolar al hogar, definitivamente. Se mueve al hogar también. Entonces tú estás pasando de ser el complemento de tu esposo para que tu esposo sea el complemento tuyo. Entonces aquí es que comienzan todas las distorsiones y por eso nosotros comenzamos a ver que las cosas no fluyen igual. Mira, Dios creó al hombre y a la mujer para que crezcan ambos, se multipliquen, se desarrollen y den gloria al nombre del Señor. Cuando el orden de Dios comienza a ser cambiado por nosotros, los hombres, las mujeres, las personas, entonces tú ves que comienzan así. Uno va subiendo y el otro va bajando. A devaluarse. Así. Y tú ves a mujeres que están al frente de la iglesia, están haciendo un trabajo para el Señor, predican la palabra del Señor, son mujeres usadas por el Señor, pero están clamando de rodillas porque el hombre no quiere levantarse en Dios. Porque el hombre no quiere levantarse en Dios, porque Señor, ¿qué está pasando con este hombre? Pero mujer, para que el hombre suba ese escalón, tú tienes que bajarte de él. Para que él suba, porque van a tropezar, luego echa tú para allá, echa tú para acá. Entonces hay direcciones claras en la palabra de Dios. La mujer puede estar con su esposo ahí al frente de la obra porque eso ayuda idónea, porque es una carne. Pero cuando tú pasas a ser la líder de una congregación y tu esposo a sentarse en el banco para que tú lo lideres, definitivamente tú estás haciendo la cabeza. Tú estás haciendo la cabeza. Y creo que la cultura ha influido mucho en esto dentro de la iglesia. Conozco muchas hermanas pastoreando, las amo. Y veo un trabajo allí para el Señor con mucho amor, pero qué hermoso fuera que ese varón, que ese hombre tomara la dirección de ese ministerio y su esposa tomara de su brazo y ambos estuvieran delante del Señor como Dios quiere. Muchas a veces tienen hasta su esposo inconverso, muchas a veces tienen a su esposo congregándose en otra iglesia, que no es donde está la esposa. Y decimos, ¿de dónde viene todo esto? Todo esto viene de que el orden del Señor ha sido cambiado. Y a pesar de eso, Dios manifiesta su misericordia. Entonces, siempre digo, estos temas no deben ser nunca temas polémicos. Muestra para nosotros descargar enemistad ni una forma no creyente hacia nuestros hermanos, porque siempre vamos a estar aprendiendo y perfeccionándonos en la palabra. Pero definitivamente, el orden del Señor es que el hombre reciba el llamado de obispo y su esposa como ayuda idónea esté allí ministrando y sirviendo al Señor con los dones que el Señor le ha dado como mujer virtuosa. Bueno, no voy a hacer una pregunta. Tengo una pregunta. Usted ahora acaba de mencionar lo de la mujer virtuosa. Y en la iglesia nos llenamos la boca hablando de la mujer virtuosa. Y la Biblia habla explícitamente de quién es esa mujer virtuosa. Pero en este siglo XXI, en estos tiempos que no necesariamente las mujeres hacen o actúan tal cual, ¿cómo podemos identificar una mujer virtuosa hoy en día, en pleno siglo XXI? Porque cuando vamos al libro de Proverbios, vemos que literalmente esa mujer trabaja, pero trabaja desde su casa.
Sí. O sea, que no, a diferencia de lo que vemos hoy en día, Sí. ella no tiene que salir para la calle, sino que ella tiene la facilidad de hacerlo desde su casa. No tiene que querer pues equipararse con el hombre en Exacto. todo lo que el hombre hace para poder sentirse mujer o sentirse útil. Claro, la mujer trabaja, la mujer siempre trabaja. Todo tiempo. La mujer gracias. siempre trabaja, aún esté desde el hogar. Yo personalmente digo que yo no me atrevo, yo nunca he querido en mi mente ser mujer. La mujer tiene el trabajo más pesado del mundo. Mire, cuando a mí me toca hacer oficio, porque yo hago oficio en mi hogar, si ustedes no lo saben, Cuando quieres. cuando a mí me toca hacer oficio, tener que lavar, fregar, trapear, yo traigo a mi hermana y le pago ese servicio, le doy hasta 2,000 pesos, le digo, mira, resuélveme ahí, porque yo no fui equipado para eso. Entonces, señores, eso es fuerte. Mira, una mujer virtuosa, por ejemplo, cuando vemos aquí el proverbio, tú vas a ver lo que ella hace con sus manos, como tú decías, que el Señor exalta mucho eso, lo que hace con sus manos, lo atenta que es al cuidado, no de ella misma, vemos mujeres que viven para ellas mismas, para su cuerpo, para su cabello, para su cuidado. No está mal que tú cuides de ti, pero si tú vives una vida egoísta donde tú eres más importante que todos, está mal. Entonces tú ves que tiene cuidado de sus hijos, tú ves que tiene cuidado de su esposo, tú ves que tiene un testimonio por el cual es alabado incluso por lo de fuera, tú ves que abre su boca con sabiduría. Es decir, muchas veces hablamos de la mujer callada, pero aquí dice el proverbio, abre su boca, ¿verdad? Y el punto está, cuando tú tienes que callar, ¿verdad? Y cuando lo que tú vas a decir no va a edificar tu casa. Pero la mujer es una herramienta de sabiduría. Amén. Que Dios utiliza. Abre su boca con sabiduría. Y ahí está el punto que hablábamos ahorita de cómo la mujer edifica. Cuando tú abres con tu boca, mi amor, ese negocio no te conviene. Mi amor, el Señor me está dando a entender esto. Mi amor, esto no va a resultar bien. Vamos a unirnos, vamos a hacer esto. Entonces, la mujer... Perdón, y usted diciendo eso, Misael, más que nadie testigo, que yo me he dado cuenta, si tu esposa te dice que no te conviene ese negocio, mire, suéltalo. Claro. Porque te echa sal, literalmente. O sea, Claro. no que te echa sal, sino que es el hecho de que no hay forma. Si ella de alguna forma u otra percibe que no hay forma. Claro que Dios le ha dado cualidades a la mujer para poder complementar al hombre. Entonces, en cuanto a la mujer virtuosa, yo veo una mujer al lado de su marido. Mira, cuando hablábamos ahorita del ministerio pastoral, ese ministerio tan hermoso que muestra la vida de Aquila y Priscila, que dice la palabra del apóstol Pablo que había una iglesia en casa de ellos, será un matrimonio unido. Sí. Un matrimonio unido, un matrimonio en el acuerdo. Y por lo que la palabra deja ver, Priscila era más diestra la palabra que su esposo Aquila. Predicaba, Maestra. que hoy se quiere limitar a la mujer en la predicación, pero yo a veces me pregunto cómo la mujer va a disciplinar y a instruir a sus hijos en el Señor si es una mujer que no tiene manejo y de nuevo de la palabra. Entonces, la mujer virtuosa atiende sus asuntos con sabiduría y da para todo. Eso es una cosa tremenda. La mujer da para todo. Y yo quiero, para todo lo bueno. Quiero luego haremos un programa para que usted me explique el texto de Corintios capítulo 14 y Timoteo. Para los que quieran saber, eso va a ser en el próximo programa. Que lo escriban en los comentarios. Que lo escriban en los comentarios, que lo pidan. Debe la mujer callar. Debe la mujer callar. ¿Qué significa? En silencio. ¿Qué significa ese texto? Nosotros vamos ¿A qué se refiere específicamente? A explicar, lo vamos a dejar en boca a nuestra hermana Joana, que explique qué significa lo que el apóstol Pablo le dice a la mujer en Corintios, que deben de callar, y también lo repite en Timoteo capítulo 2. Entonces, por favor, pongan su comentario. Suscríbanse. Like. Pero ella no me ha terminado de responder, está tranquilo. Compartan. Ella no me ha terminado de responder porque tú me le cortaste la inspiración. Lo que pasa es que no quería que se entendiera, pero respóndale a la esposa mía que ella... Claro. Si no, la mujer virtuosa dentro del hogar labora, incluso con una mentalidad
a veces más estructurada que la que está afuera, porque tú llegas afuera, llegas a una oficina, te sientas ahí, pero tú estás en la casa, tú tienes que estar atento a la cocina, tú tienes que estar atento al niño, tú tienes que estar atento a que hoy me toca un estudio en la iglesia, tu mente está trabajando, tus manos están trabajando. A veces mi esposo me dice, yo no entiendo. Los otros días estamos leyendo Génesis allá, estamos leyendo la Biblia en orden, y yo me senté a leer mi capítulo de Génesis, y yo me siento a leer, pero a la vez puse un mensaje de un pastor, y estoy escuchando, y me dice, espérate, ¿qué tú estás atendiendo? ¿La Biblia o el mensaje? Las dos cosas. Pero una de las dos tú estás atendiendo más. Le digo, mi Biblia estoy atendiendo más. O sea, dentro del hogar tú estás repartida en todo. Tú haces un uso tan sabio del tiempo, pero sobre todas las cosas, el altar espiritual de tu casa. El altar espiritual de tu casa. La mujer virtuosa mantiene el equilibrio en el hogar, entre hijos, entre esposos, está atenta. O sea, es un eje central. La mujer no es una parte ahí, no. La mujer está hecha para que el hogar funcione junto a su marido. Entonces, la mujer que está afuera tiene un desafío fuerte para ser esa mujer virtuosa, porque estás fuera la mayor parte del tiempo, tienes las cualidades, tienes el llamado del Señor, pero como hablábamos ahorita, no está ese tiempo con los hijos, no está ese tiempo tanto con el esposo. Hoy en día hay un déficit de tiempo increíble en el ser humano, no nos da el tiempo para nada, pero tenemos que pedirle a Dios volver a ese diseño del Señor. No es menos la mujer que se queda en su hogar para ministrar a sus hijos, para ministrar a su esposo. No es menos, claro que no. Sara es un testimonio y tantas mujeres de Dios. Oh, gloria a Dios, si nosotros miráramos a la palabra y no al mundo que nos quiere vender una visión y al final tiene una envoltura bonita por fuera, pero por dentro está hueca y vacía. Entonces hay que orar por el sustento de la casa y por esas necesidades que a veces hacen que la mujer tenga que sacrificarse tanto, porque hay situaciones difíciles. Yo viví y tengo ese testimonio, momentos en que yo trabajaba y yo quería estar con mis hijos en su crianza, y clamamos a Dios y Dios proveyó. Amén. Dios proveyó, Dios es fiel, Dios escucha las oraciones de sus hijos, Dios está para contestar los anhelos de nuestro corazón. ¿Cuánto más si están estrictamente conforme a la voluntad del Señor? Amén. Entonces la mujer virtuosa llevará mucha gloria para el nombre de Dios. Amén. Dice allí en Proverbio, su esposo la ama, sus hijos la llaman bienaventurada. Santo. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Yo quiero tener ministerios fuera, yo quiero seguir yendo a la escuela, yo quiero seguir yendo a muchos sitios, pero yo quiero que en mi casa sea el primer lugar donde mi esposo y mis hijos puedan dar testimonio de que yo he sido una mujer temerosa de Dios y que he vivido para su gloria. Amén. Dios le bendiga. Bueno, Dios bendiga. Abrazo. No puedo. Este estudio es el estudio que más me ha encantado. O sea, yo he dado estudio aquí, pero miren, es el estudio que más me ha llenado. Esta sierva porta una presencia de Dios tremenda. Yo cada vez que la tengo cerca, vibro porque sé que es una mujer que porta a Dios. Así que Dios le bendiga a todos. Para nosotros más que un placer poder darle esta enseñanza. Suscríbase, denle like, comparta, comente y sea parte de este ministerio que se va a expandir. Dios le bendiga y ya ustedes saben. Bye.